Buenos días, hermanos, amigos. Cuando echamos un vistazo a los medios de comunicación, los periódicos, no hace falta que sean sensacionalistas para ver que las cosas no andan bien. Cada página está teñida de alguna catástrofe, está teñida de alguna situación en la que la violencia, el mal, lo negativo está muy presente. Y eso de manera general, en todos los medios de comunicación, y eso de manera global también, en tantas partes del planeta. No es solo una cuestión de nuestra sociedad pequeña, sino general, continental y universal. Y también es general a nivel de su impacto en los distintos niveles sociales. Una corrupción, un mal, una violencia que la encontramos tanto a nivel social, en distintas capas sociales, las capas más vulnerables, los pobres, gente con unos niveles económicos inferiores, también de formación inferiores, como también en los más altos, a nivel económico alto, como también a nivel político. Vemos que es una realidad extremadamente presente en la vivencia del día a día, en las familias, mal en otras formas, en separaciones, en divorcios, en niños desatendidos, en muertes, maldad, maldad y maldad. Una maldad presente actualmente y una maldad que tiene una historia larga. El texto que nos hemos hablado habla de los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé podríamos hablar, según historiadores, de alrededor de 3.500, quizás 4.000 años antes del Señor. Hace años hace mucho tiempo. Y aquí ya se nos dice que la maldad era una realidad muy presente, una realidad muy evidente, a tal punto que obligó por parte de Dios a emitir un juicio. Hemos visto este versículo 5 de nuestra lectura del capítulo 6, y pediría que no nos moviéramos desde Génesis porque vamos a ir utilizando con frecuencia. Este versículo 5 dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente el mal presente en todos los hombres, en toda la humanidad de aquel momento. En 2 de Pedro 2, 5, en su segunda parte dice: y si no perdonó al mundo viejo, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Así también nos dice Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el mundo era malo. El mundo estaba compuesto de individuos generalizadamente, globalmente malos. Esta era una realidad presente en aquella época, pero también había sido una realidad presente pretéritamente, anteriormente. Recordemos Caín, el hijo de la primera familia que hubo en la tierra, hijo de Adán y Eva. Caín, el primero en utilizar una violencia evidente, mortal, contra su propio hermano. Violencia, muerte, dolor. Y aquí en nuestro texto vemos cómo se nos habla de ello. Y es un texto que inicialmente es un texto conflictivo. Tanto el versículo 1 como el versículo 4. Versículo 1 y 2 que nos dicen que los hombres empezaron a multiplicarse y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y el 4 se nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Especialmente este versículo es un versículo conflictivo. Un versículo que, evidentemente, no es el momento ni yo el instrumento para revelar sus entresijos, pero sí que en cualquier documento de estudiosos fieles ves que es un pasaje que da para
cierta controversia y que da para muchas páginas de discusión. Hay algunos que piensan que estos hijos de los hombres, que estos hijos de Dios que entraron a las mujeres eran descendientes de Set, píos, que entraron a mujeres impías, descendientes de Caín. Por tanto, había una mezcla, una turbidez espiritual al respecto. Otros piensan que eran descendientes de antiguos gobernadores ancestrales, gobernadores dinásticos, valientes. Por eso se nos dice que fueron varones de nombre. Los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre, que entraron a estas mujeres cainitas, impías. También otra versión, la más apoyada, dice que fueron ángeles caídos, estos hijos de Dios, ángeles caídos que entraron a mujeres y corrompieron la naturaleza del ser humano. Por todo ello, y por la globalidad de la maldad, Dios tuvo que emitir un juicio global, amplio y drástico. Pero esta maldad que vemos aquí y que hemos visto en la sociedad actual es una maldad que está muy presente en las Escrituras. Vemos como Dios tuvo que emitir un juicio grave también a los habitantes de Sodoma y Gomorra, por cuanto su maldad era notoria, evidente. Entonces hubo un juicio drástico, pero local, sobre esa ciudad. También sabemos del culto pagano, cananeo, las maldades que utilizaban, el culto a Moloch y otros dioses paganos, en los cuales habían sacrificios humanos para granjearse el teórico beneficio de ese dios. Maldad, tantas guerras, tantas evidencias en las Escrituras de la maldad ligada al ser humano. Y por todo ello, el Dios creador, un Dios que no da la espalda a su creación, sino que se preocupa de ella, tiene cosas a decir. Como leemos en Génesis 3, 8, ya en el Edén Dios manifestó esa intención, manifestó esa realidad diligente propia de Él. En 3.8, su primera parte, dice: y oyeron la voz de Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios se paseaba, Dios se interaccionaba con su creación. Estaba en contacto, estaba plenamente atento. Deseaba conocer, deseaba palpar cómo estaban yendo las cosas, deseaba conocer de primera mano cómo iba la realidad de su creación. Dios es un Dios atento, que se preocupa de aquello que Él ha creado. No está de espaldas, como dicen algunos. Un Dios ha creado, los deístas, Dios crea, pero su creación está separada, está totalmente en desencuentro con Él, está sin ningún tipo de contacto. No es así. Hay contacto y hay una realidad que nos demuestra, y evidencias que nos demuestran que Dios se preocupa de su creación y está atento a ella, Pero Dios es un Dios sensible, que, atento como está su creación, diligente que es, al ver un comportamiento determinado de esa creación, Dios siente al respecto. En el mismo capítulo 6 se nos dice, en su segunda parte, el versículo 6, versículo 5 nos dice que Dios vio, Dios está atento, Dios mira, Dios ve. En el versículo 6 vemos como Dios siente, pesóle en su corazón el ver lo que vio, la maldad que había en la tierra. La segunda parte del versículo 7 también dice: porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios siente, tiene un dolor en su corazón al ver cómo se ha tergiversado al propósito inicial que Él tenía para con el hombre, un propósito de comunión, un propósito de bien, un propósito que implicaba que el hombre estuviera en plena comunión con Él, estuviera plenamente vinculado con Él, y Él poderlo bendecir y Él poderlo honrar. No es así lo que Él ve, no es así lo que Él percibe y lo siente un dolor al respecto. Un dolor que el propio carácter de Dios, la propia santidad ligada a Dios, ha de rechazar. Dios es incompatible, como nos dice en 1 de Juan,
Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, en Él no hay tinieblas de ningún tipo. Cualquier realidad más allá de la santidad, de la pureza prístina que hay en Él, es impensable que exista en sí mismo. Si existiera, implicaría deterioro de la misma realidad de Dios, lo cual es impensable. Dios no puede tolerar, no puede convivir con el pecado, con la maldad. Por tanto, al verla, lo siente, lo padece, lo sufre, y al ser incompatible con su naturaleza, su propio atributo de la justicia lo ha de juzgar, y lo juzga. Y aquí vemos como el juicio que Dios emite al respecto de la maldad que ve en la tierra es este castigo sobre la totalidad de los hombres. En el versículo 7 lo vemos: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Toda criatura, animal, salvajes, animales domésticos, como el ser humano, todo quedaría arrasado por la fuerza de su poder. Y así fue, Dios así lo hizo. Versículo 13, Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. 17, segunda parte, todo lo que hay en la tierra morirá. Este fue el juicio de Dios. Esto fue lo que Dios emitió, lo que Dios tuvo que, en justicia y en perfección, emitir, al ver cuál era la situación del ser humano, cuál era la situación de la tierra en aquellos momentos de maldad, de violencia, de tergiversación de su voluntad inicial. Y viendo esta tierra tal como estaba, encontró una excepción. Este pasaje tan conocido,